Entonces, el día de hoy, pues vamos a estar viendo tres temas muy importantes, que primero sería lo de la reforestación, es el que vamos a ver ahora, y luego algo relacionado a sistemas de riego y cómo podemos mantener la humedad en los suelos, y por último, el cuidado del medio ambiente. Para partir, vamos a ver algo sobre la reforestación. Bueno, para esta presentación, pues vamos a responder a tres preguntas claves, digamos. Lo primero, ¿qué es? ¿Qué aspectos debemos de tomar en cuenta? ¿Cómo y cuánto debemos de hacerlo? Entonces, este es yo creo que este espacio sea un poco participativo. Entonces, quisiera preguntarles primero, ¿qué es una reforestación? ¿Qué se nos viene a la mente cuando nosotros decimos la palabra reforestación? ¿Será lo mismo que una deforestación o no? De mi punto de vista, reforestación pues es una manera de expresarnos cuando nosotros repoblamos nuevamente un espacio sin árboles, plantando unos nuevos. Muchas gracias. ¿Alguien más? Es una medida también para mitigar lo que es la deforestación, pues como bien se sabe, es lo contrario. Reforestar es sembrar árboles para poder contribuir de alguna manera con el medio ambiente. Las dos opiniones que acaban de dar los dos compañeros son acertadas. Ahora quisiera que ustedes me digan que si conocen los aspectos que debemos de tomar en cuenta al realizar una reforestación o únicamente la hacemos así, así por así, digamos, sin ver nada o sin evaluar algo previo, planificar o algo así. ¿Ustedes qué consideran? ¿Qué aspectos consideran que podríamos tomar en cuenta para poder hacer una reforestación? Yo considero que uno de los aspectos importantes también debe ser el territorio y la clase de arbolitos que se piensan sembrar en un determinado lugar, puesto que a veces por la clase de árboles no todos al sembrarlos se pegan y se logran porque hay tipos de que la tierra no es compartible, entonces tenemos que verificar antes de solo sembrar por sembrar. Sí, justo. La compañera tocó un aspecto muy interesante, que es el elegir o ver qué tipo o qué especie de árbol se adecua más a la región en la que estoy. Porque pues una de tierra fría, digamos, o del occidente del país, no va a tener los mismos requerimientos que podamos en una especie del oriente. Cambian significativamente porque tienen distintos requerimientos de suelo, de temperatura y requerimientos de humedad también, ¿va? Y ya para pasar a la próxima diapositiva, ¿quién me podría responder cómo y cuánto debemos de hacer una reforestación? ¿Será que podemos hacer una reforestación en cualquier época del año o hay un tiempo para poder hacerla? La época más adecuada debería ser el invierno, ¿verdad? Porque es ahí donde los palos se pegan más fácilmente. Justo. Sí, en época de invierno es la mejor época que nosotros tenemos para poder reforestar. Dicho sea de paso, pues ustedes han visto a lo largo de las publicaciones en redes sociales, digamos que prácticamente los meses más activos para poder realizar una reforestación prácticamente es de junio, julio y a unos que lo hacen hasta agosto, ¿va? ¿Por qué? Porque responde también a la presencia de lluvias en estos meses. Entonces, vamos a proseguir acá y primero la respuesta ¿qué es? Pues sumado a lo que ustedes acaban de comentar, pues una definición muy simple es que se denomina reforestación al hecho de repoblar un territorio con árboles. Este término aplica, digamos, cuando el área en la que vamos a sembrar árboles tuvo anteriormente, digamos, árboles. Si vamos a hacerlo en un área donde prácticamente no han habido árboles, el término sería forestación.
porque prácticamente vamos a estar sembrando árboles donde nunca han habido árboles. Y una reforestación se hace en un lugar donde antes hubo un bosque, digamos, pero ya sea porque se taló el bosque o porque se cambió o se le dio un uso distinto, digamos, para colocar un establo para ganado. Entonces ahí pues, ya le llamamos reforestación. Son cuestiones muy prácticas que son como de definición, pero que ya aplicarlas ya en campo pues es relativamente fácil. Ahí está. Y acá pues vamos a ver los aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Y primero sería lo de la preparación del terreno, que prácticamente es la práctica más común, que es la preparación del terreno, que, que consiste en intervenir solo el área que vamos a utilizar, digamos, para reforestar. Otra de las cuestiones muy importantes que tenemos que tomar en cuenta es la selección de la especie. Cada especie tiene un requerimiento específico, digamos, en torno al suelo, en torno al clima y en torno al requerimiento del agua para poder crecer. Entonces hay algunos que sí son resistentes, digamos, a periodos prolongados de la sequía, como son las especies que podemos encontrar allá en Oriente, digamos, que dicho sea de paso, pues son las especies que producen de una manera muy prolongada los aspectos de la sequía. Y un dato curioso de los árboles que están ahí es que ustedes han visto de que, vamos, cuando es la época de lluvia, tienen mucha hoja verde, ¿va? Pero luego cuando se acaba la época de lluvia se empiezan a botar las hojas. Eso es un mecanismo que tienen los árboles para poder resistir los prolongados tiempos en los que prácticamente no llueve. Respondiendo a esta pregunta, pues lo de la selección de la especie va en torno a que sea una especie nativa. Es muy importante, ya que nosotros no podemos introducir una especie que no sea del lugar, aunque sí se llega a adaptar al lugar, pero ya estaríamos nosotros perdiendo la riqueza genética, digamos, o la diversidad genética de nuestra área. En este aspecto nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, digamos, al elegir las especies. Y pues prácticamente las especies que se utilizan para el aspecto de reforestación, en su mayoría son nativas. Algo muy importante es que tienen que tener un buen aspecto, o sea, que sean agradables a la vista y que uno pues pueda ver desde fuera, digamos, que sí es una buena planta, una buena plántula, digamos. Y otra cuestión muy importante que no tiene que tener ni presencia de plagas ni enfermedades. Otra de las cuestiones que tenemos que tomar en cuenta sería que tiene que tener un mínimo de 6 meses de haber sido producida, digamos, o 6 meses de estar en el vivero. Otra de las cuestiones muy importantes acá que se me olvidó escribir acá, que tenemos que ver la procedencia de la planta. Nosotros tenemos que averiguar, digamos, o ver que en el vivero que lo estamos consiguiendo, de dónde provino la semilla, ¿va? O sea, tenemos que partir desde eso, ya que dependiendo la calidad de la semilla, también va a ser la calidad de planta que nosotros vamos a tener y el éxito o el fracaso prácticamente que llegue a tener nuestra reforestación. Y pongamos acá, vamos a ver un poco más sobre los métodos individuales de preparación del terreno. Y vamos a estar viendo por el momento, digamos, que son los más comunes que podemos encontrar en campo, digamos que sería el primero que sería la cepa común, a pico de pala y el sistema español. Solo que antes de pasar al siguiente aspecto, no sé si alguien tuviera alguna duda sobre lo que hemos platicado hasta el momento. Si no, escriban, ¿no? En el chat. Sí, pues, De mi persona, ¿no? ah, está bien, entonces. Em, y ahorita vamos a estar viendo a más detalle cada una de este tipo de preparaciones. Bueno, lo de la cepa común, primero aquí vamos a estar viendo que principalmente consta de 4 pasos muy sencillos, digamos que se abre un hoyo con las dimensiones deseadas
con ayuda de una pala, la tierra que se extraiga de la cepa se amontona a un lado de esta y luego pues la cepa se puede volver a rellenar con la tierra extraída. Esto es recomendable hacerlo, digamos, en lugares en los que prácticamente no llueve y es recomendable hacerlo mínimo unas 2 o 3 semanas antes de poder de proceder a la reforestación para que, como se realiza en la época de lluvia, para que pueda captar agua y no le represente a la planta una dificultad, digamos, para poder crecer. Luego, nos dice acá que el sistema en regiones con poca lluvia es conveniente ampliar el área de captación. ¿A qué se refiere esto? Pues ahorita vamos a ver unas imágenes en donde lo explica más a detalle. Bueno, como podemos ver acá, es un ejemplo, digamos, de cómo se vería este tipo de preparación del suelo. Estamos enfocándonos ahorita en preparar el suelo para poder sembrar, digamos. Entonces podemos ver acá una vista de frente, digamos, y una vista como que viéndola de un lado, en la cual podemos ver que la característica más importante de esta es que tiene una forma rectangular y en algunos casos se recomienda poder hacerle una canaleta o una canaleta para que pueda captar mejor el agua. Lo que decía anteriormente, que es recomendable que se extienda esto para que capte más agua y que no se seque el área de una manera más rápida. Igual acá, pues estamos viendo que este tipo de estructuras que podemos ver acá facilita a que no se erosione el suelo. ¿Y a qué me refiero con erosión del suelo? A que no se pueda desgastar el suelo tanto por el agua, por la lluvia. Entonces, estas técnicas, digamos, van enfocadas tanto a que la reforestación sea un éxito, pero también a conservar la mayor cantidad de suelo posible. Y con esto estamos asegurando nosotros también que no perdemos suelo que sea útil para que la planta pueda seguir creciendo, digamos, con normalidad. Acá podemos ver cómo se vería ya en campo, digamos, perdón, es que aquí tengo mi perrita. Em, cómo se No hay vería, pena. cómo se vería el suelo, digamos, ya con este tipo de sistema. Como podemos ver acá, este es una forma en la cual podemos distribuirlo, digamos, y más adelante vamos a ver las distintas formas también de distribuir esto. No vayan a creer que esto es al azar, digamos, o como cada se ha hecho, sino que cada una cuenta con una distancia determinada y también con una medida determinada. Esto se hace para que el árbol tenga más espacio para crecer y que no compita por el agua o por los nutrientes con, con los demás. Luego vamos a ver a pico de pala, pues que creo que es uno de los que más se puede practicar, que es la cepa. El método consiste en abrir en el suelo el espacio suficiente para introducir la plántula por medio de una pala recta de punta, talacho o pala de tendir común. Este método tiene la ventaja de ser económico y rápido, ¿va? Porque prácticamente solo requerimos de una pala y de mucha voluntad para poder hacer. Esto es también recomendado en suelos donde no exista tanta pedregosidad, digamos, y el suelo no sea muy compacto. Acá podemos ver de una manera más detallada, digamos, cómo se realiza este tipo de preparación del suelo, que primero sería la forma en la que debemos de hundir la pala, en la cual pues tenemos que aplicar todo nuestro peso, digamos, e irla meciendo para que podamos levantarlo. Y pues, la diferencia con la otra es que esta únicamente tendría el lugar donde fue introducida la pala y se saca la tierra, digamos, a comparación de la otra que era prácticamente cuadrada, ¿va? Entonces podemos ver las distintas formas en las que se puede preparar la tierra, digamos, para después
empezar ya con la reforestación. Y luego el corte del sistema español, que prácticamente consiste en hacer una cepa de 40 centímetros de ancho, de, de ancho por igual profundidad, o sea, de hacer de 40 por 40. En torno a ella se construye un cajete de más o menos 1 metro de diámetro, con una profundidad de 10 a 15 centímetros en su parte más honda. Esto lo vamos a comprender más un poquito al ver esto. Podemos ver que acá, este es, este es otro de los modelos, digamos, en los cuales acá ya se ha sembrado el árbol, pero podemos ver acá que es un cajete, digamos, o un redondel en el cual se ha escarbado un poco más para que cuando sea el tiempo de las lluvias, pues prácticamente la humedad se queda acá y ayude al árbol. Algo muy importante que debemos de tomar en cuenta para antes de establecer el árbol es que el árbol no quede en la parte más baja, no quede acá, por donde tengo el cursor, digamos, sino que quede por acá. ¿Y por qué no dejarlo acá? Porque también el exceso de humedad es malo para los árboles. O sea, tenemos que tener también en cuenta que los árboles también como que tienen, tienen sus limitaciones en torno a cuánta humedad pueden resistir. Y no sé si tuvieran alguna pregunta o comentario al respecto, digamos, antes de que pasemos al próximo punto. Ninguna. Va. Vamos a proceder entonces con el cercado. Una vez que Solo ya ahí hemos... comentando algo. Sí, sí, cuénteme. Comentando algo, pues este tipo de siembras, fíjese que esto se practica mucho cuando las personas que siembran café, de mismo modo como explicó esta segunda parte de la forma de sembrado, si se utiliza en esos terrenos. Bueno, porque el terreno es así faldoso y, y sí tiene bastante humedad. Ahí sí he visto que se practica este tipo de sembrado. Ahí estamos, muchas gracias. Entonces se ha visto o sea, en los cafetales, pero también es una práctica que sí se puede hacer con los árboles de índole forestal, digamos. Luego de que nosotros hemos visto lo relacionado a la preparación del suelo, también tenemos que ver el cercado, para el cercado del área en específico. Bueno, el cercado de las áreas de las áreas a reforestar es recomendable, sobre todo aquellas que se encuentran expuestas al pastoreo. Pongamos, si el área en la que vamos a reforestar tiene presencia, digamos, de algún establo, de alguna finca, sí es necesario poder cercarlo, digamos, para que no entre el ganado y pues nos arruine prácticamente el trabajo de uno o varios días, pues, ¿va? Y si no se cubre si no se cubre este aspecto, pues resultará muy difícil controlar al ganado con la existencia de una cerca, ¿va? Entonces, sí es recomendable que podamos cercarlo para que no podamos perder el trabajo y pues asegurar que la sobrevivencia de las plántulas o de los arbolitos sea eficaz, ¿va? Y pues algo muy importante, si no existiera, si no existiera presencia de ganado, digamos, sería el platicar con los vecinos de la localidad, ¿va? Y explicarles que pues se hizo una reforestación y que no, y que se quiere que lo cuiden un poco y que pues si ven a alguien que está arrancando un arbolito, pues que se lo puedan comentar al encargado, ¿va? Porque un ejemplo de esto es que, pongamos, el mes pasado una compañera estuvo coordinando una reforestación, se sembraron los árboles y todo, pero de ahí a la semana se encontró con que los habían arrancado, ¿va? O sea, y ahí pues prácticamente fueron las personas que no arrancaron. Entonces también está como realizar ese proceso de concientización con las personas que están alrededor, ¿va? Y pues explicarles que si se va a reforestar, pues es para que estos árboles en un futuro puedan proveer de servicios a la comunidad, ¿va? Como lo es el aire, el agua y también el paisaje, ¿va? Que es algo muy importante. Luego,
vamos a ver el sistema trazado, lo que les decía anteriormente. Nada es al azar. Entonces, podemos aplicar la distribución al azar en lugares en donde hayan árboles, digamos, y nosotros querramos hacer una labor de enriquecimiento, digamos, de esa área. Esto quiere decir, pues, que prácticamente vamos a sembrar árboles en donde hay como claros o vacíos dentro del bosque. Y si tenemos un área amplia, digamos, está este sistema de trazado, que es el de distribución al cuadrado, o distribución en triángulos, que es el tres bolillos que vamos a estar viendo ahorita. Y pongamos lo de la distribución al cuadrado, consiste en colocar cada plántula en el vértice, pues, o en una esquina del cuadrado. Y esta distribución es recomendable en terrenos planos. O sea, esto es recomendable aplicarlo en terrenos planos, ya que no tenemos tantos porcentajes, tanto porcentaje de pendiente. Y esto nos va a ayudar a que podamos manejar la plantación de una manera más eficaz. Y luego está la distribución en triángulos o el tres bolillo, lo que les decía anteriormente, que consiste en disponer los árboles en manera de triángulos. Es aconsejable en terrenos con pendientes. No sé si está todo claro para que procedamos al siguiente apartado, pero ustedes me dirán. Sí, es muy interesante ahí la forma de distribución de siembra de los árboles, pues cuando no sabe uno piensa que solo es ir a sembrarlo, pero sí lleva sus técnicas. Sí, justo, es comprensible porque esta, estos temas como que no son muy tocados, digamos, y hay veces que le toca investigar uno por su cuenta, pero ya teniendo la noción, digamos, de cómo se debe realizar, pues ya solo es de ponerlo en práctica. Y vamos a esta otra, número de plantas. Esto es lo bonito. Nos queda un minuto, entonces vamos a estar viendo esto, que prácticamente que una vez determinado el espacio que habrá entre las hileras y las plantas, em, se puede estimar, digamos, se puede destinar o, o hacer de manera aproximada el número de plantas que vamos a necesitar. Y para eso, pues tenemos acá esta fórmula, donde n es el número de especies a plantar, número de plantas, S, que es prácticamente la superficie a reforestar, que generalmente está en metros cuadrados, la distancia entre hileras, que está en metros, y la distancia entre plantas de la misma hilera. Entonces, acá podemos ver esto y entonces, como les decía, pues prácticamente si ustedes, si ustedes tienen un área, digamos que ya les dijeron que hay una determinada área para sembrar, pues ustedes ya haciendo este trabajo previo ya saben cuántos árboles deben de solicitar, ¿va? Para poder reforestar esa área. Algo muy importante, digamos, en este aspecto es lo del transporte, que debe ser muy cuidadoso para evitar el maltrato. Las plantas con las que se va a reforestar, se ha comprobado que un traslado inadecuado puede mermar fuertemente la sobrevivencia de las plantas en la reforestación. Cuando nosotros vayamos a recoger las plantas, tenemos que tratarlas con cuidado. O sea, tenemos que tratarlas como un ser vivo, digamos. Entonces, y también tener el sumo cuidado de no maltratarlas en el camino, ¿va? O sea, de asegurarlas bien para que cuando ya sea el momento de reforestar, pues las plantas no sientan tanto el cambio, porque quiera que no, las plantas como que requieren también ese tipo de tiempo de acomodamiento, ¿va? Entonces, por eso es recomendable, digamos, de que cuando ustedes vayan a un vivero, pues pidan que puedan como que bueno, nosotros le decimos aclimatar a las especies, ¿va? Porque pongamos, en un vivero están bien cuidaditas, no les pega directamente el sol, porque hay unas que están
en un vivero, tienen sarán que los cubre, ¿va? Pero ya al sacarlas al campo, pues prácticamente no están protegidas ya de todo eso, ¿va? Entonces, es recomendable que el lugar en el que ustedes vayan, pues lo llamen una semana antes, unos 3 días antes, y pues digan que se los preparen y que ya les puedan dar ese tiempo para que ellas se ajusten, se adapten, digamos, al entorno o a las condiciones climáticas que puedan tener en la intemperie, ¿va? Y acá pues podemos ver dos métodos de traslado, ¿va? Que el traslado o el transporte de estas plantas va a ir en función al tipo de accesibilidad que, que hay al área, ¿va? Entonces, en algunos casos puede que haya una carretera, entonces se puede hacer mediante un camión, mediante un camión o un medio de transporte, digamos. Y algo muy importante que pues las bolsitas deben de ir de una manera muy compacta, digamos que no tiene que quedar espacio entre ellas porque eh, el camino para algunos lugares es de terracería, lleno de baches y todo, entonces al haber estos espacios lo que provoca es que se mueva la planta y que varias o algunas se dañen en el camino. Y pues cuando no haya modo, digamos, de poder ingresar al área, pues ahí está el confiable caballito o mulita, ¿va? Para que los pueda trasladar. Y pues acá también podemos ver, una vez de que ya lo hemos transportado al área, digamos, en donde vamos a reforestar, otra de las cosas muy importantes es bajarlo y tener el cuidado, digamos, de poder hacer esta actividad. Porque puede ser de que ya llegó todo bien al lugar, pero, pero si no los bajan de la manera adecuada, si lo agarran directamente de la planta, digamos, si no agarran como que la bolsita, ahí es donde también se puede, se puede dañar a la planta y las plantas como que sienten, sienten cuando las dañan mucho y ya empiezan a decaerse también, ¿va? Entonces también cuidar mucho ese aspecto, ¿va? De que ya de tanto que se cargue con cuidado como que se descargue con cuidado, ¿va? Para que no se dañen las plantas en el camino. Entonces, como lo decíamos anteriormente, la mejor época para plantar es en la época de las lluvias y deben evitarse los días secos o soleados o de mucho viento. Esto lo hacemos, esto lo hacemos para que las plantas no se sientan tanto, digamos, y no sientan tanto el cambio al ya estar en campo abierto. Y algo muy importante, pues, porque hay veces en las que a como está el tiempo ahorita, digamos, o el clima, puede que en el mes que nosotros hayamos planificado reforestar, no llueva, entonces nos deja acá esta recomendación que si se plantan durante una época de sequía, se recomienda aplicar en el fondo del hoyo gel hidroretenedor o hidrogel también que se le puede llamar, o ese es el nombre comercial que tiene este tipo de material para que conserve la humedad en la planta y tener húmeda la planta al momento de plantarla. O sea, si de una vez no podemos realizarla en época de lluvias, pues podríamos hacer esto, ¿va? Pero lo regular o lo recomendable es que sí la podamos realizar en la época de lluvia. Y pues el trasplante, que podemos ver acá, que es en 3 simples pasos. Acá tenemos dos ejemplos, digamos, de cómo podemos nosotros conseguir plantas en el vivero. Hay dos formas. Una que es a raíz desnuda, como lo podemos ver acá, raíz desnuda le hicimos cuando únicamente nos entregan el arbolito con la raíz y con un poquito de tierra, que es otra forma, digamos, en la que se producen los árboles. En vivero la desventaja de esto es de que ocupa mucha área y que casi ningún vivero lo hace, ¿va? Pero que en algunas ocasiones nosotros también la podríamos encontrar así, ¿va? Otra de las cuestiones recomendables, digamos, es que se pueda eh, apelmazar la tierra. ¿Y por qué hacemos esto? Porque para que no hayan sacos de oxígeno que puedan resecar la raíz de la planta.
Al haber presencia de oxígeno, se pierde humedad, lo cual provocaría que la planta pueda llegar, pueda morir, digamos, de una manera temprana y nosotros no lleguemos a saber por qué, pero es porque no la hemos apelmazado bien y esto ha provocado que se reseque y pierda la humedad el árbol. Y luego, pues, lo más común que nosotros podemos ver en campo, que creo que son en bolsitas. Podemos ver acá también la manera correcta de poder quitarle la bolsa. Hay algunos que lo hacen de una manera que ponen de cabeza al arbolito y sacan y le quitan la bolsa, pero ese no es recomendable, ¿va? Debido a que podemos perder la tierra que trae el vivero y esa pues le ayuda a la planta a poder crecer. Podemos ver acá también que eh, algo muy importante y que se recalca siempre es que se pueda apelmazar la tierra después de que nosotros hayamos sembrado. Y pues los cuidados que se deben de tener de la planta es primero la plantación de reposición. Esto lo vamos a hacer un mes después de haber realizado la reforestación. ¿Y por qué hacemos esto? Debido a que hay árboles o plantas que nosotros hemos sembrado que si no hemos seguido las recomendaciones anteriores, digamos, se llegan a morir. Entonces, por eso es que es importante llegar un mes después o 2 meses después a ver si todas las plantas están bien y si no, pues realizar una reforestación de reposición. Otra cosa muy importante es el control de malezas, la fertilización, que es algo que en lo forestal pues no se trabaja mucho, pero que es una práctica recomendada, digamos, para poder mejorar las posibilidades de sobrevivencia de la planta. Y el control de insectos y patógenos. A esto nos referimos que debemos de controlar y ver que ninguna plaga le llegue a atacar a nuestros árboles. Y otra cuestión muy importante que debemos de realizar las podas. ¿Y qué son las podas? Pues prácticamente quitarle las ramas, digamos, de la parte inferior, siempre dejando no sobrepasándonos, digamos, del 50% del árbol. Ya no debemos si nuestro arbolito mide 1 metro, nosotros vamos a podar aproximadamente 1 metro, digamos, si dejamos 1 metro de copa, para que no lo resienta mucho o no resienta mucho el árbol, porque al final, pues, es un ser vivo que requiere el cuidado, y pues se alimenta por medio de sus hojas. Algo muy importante también, que es otra de las cuestiones que se recomiendan, es la planificación de seguimiento, debido a que la mayoría de reforestaciones únicamente se hacen en el día, digamos, y de ahí se dejan a su suerte, ¿va? Lo cual no debe de ser así. Se pueden programar visitas, digamos, a las áreas reforestadas mínimo una vez al año, si se pueden, que sean 2 veces al año, para poder darle mantenimiento. Los tiempos estimados, digamos, para determinar si una reforestación ha sido exitosa son de 3 años, debido a que terminando esta época, digamos, o estos años, ya los árboles ya han crecido de una manera adecuada y ya nosotros podemos ver que estos ya han sobrevivido al entorno y se han adaptado de una mejor manera. Y este sería el espacio prácticamente para dudas y comentarios de la primera parte. Todo bien ahí. De mi parte no tengo dudas también. Todo bien, todo correcto. Va, entonces son una serie de consejos, digamos, que se les dan para que puedan reforestar, digamos, y pues que se tenga el resultado esperado, digamos, en las reforestaciones que ustedes deseen realizar.